Muy buenas noches, hermanos. Les invito en esta noche a buscar Romanos capítulo 10. Vamos a estar leyendo en esta noche los versículos 14 y 15. Dice así la palabra de Dios. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Vamos a tener un tiempo de oración. Padre, le alabamos en esta noche, le agradecemos, Señor, por esta hermosa porción de su palabra. Pedimos, Señor, la guía de su espíritu para poder comprenderla. Y, Señor, ayúdenos a poder compararnos con su palabra, a mirarnos en ella como un espejo y pensar si realmente estamos viviendo de acuerdo, Padre, a su palabra. Gracias, Señor, por este hermoso tiempo. Bendiga a cada uno de mis hermanos. Y si hay alguien también en esta noche, en medio nuestro, que aún no le conoce, que usted pueda estar obrando en su corazón por la obra de su espíritu, para que también pueda ver que solo en Cristo hay salvación. Lo pedimos, Señor, todo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, en esta noche vamos a ver que los hijos de Dios solo anuncian el Evangelio. Los resultados son de Dios. Los hijos de Dios solo anuncian el Evangelio. Los resultados son de Dios. Aquí el texto clave de este capítulo, de Romanos capítulo 10, es versículos 2 y 3, donde leemos: porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Vemos aquí que tanto aún los religiosos, personas también paganas, todos de alguna manera buscan en algún sentido la trascendencia. Aún los religiosos buscan de alguna manera la verdad, pero la buscan de una mala manera. No aceptan realmente lo que Dios ofrece, no aceptan el Evangelio de Dios. Siguen amando su pecado. Esta ignorancia de la cual se habla aquí no es una ignorancia inocente. Ellos realmente siguen amando su pecado. Porque cuando el Señor los confrontaba constantemente, ellos no querían reconocer su maldad. Se sentían que eran sanos, que no necesitaban a Jesús, que se presentaba como el único médico que podía obrar la salvación en ellos. Por eso que el Señor dijo que venía no a los sanos, que no tienen necesidad de médico, sino a los enfermos. Ellos nunca quisieron venir a la luz, rechazaron la luz, como dice Juan capítulo 3, prefirieron seguir en las tinieblas. Vemos aquí que Israel es una nación que ha sido bendecida por Dios. Han sido elegidos, han sido adoptados, han recibido los pactos, que es la forma en la cual Dios se relaciona con su pueblo. Han recibido las promesas, la palabra revelada de Dios. Han recibido todo lo que son las bendiciones de Dios. Pero hemos visto que esto no asegura la salvación. La salvación es solamente por creer en el Señor Jesucristo. Desde el Antiguo Testamento, que Dios le dice a su pueblo que no es por la justicia propia, sino por la justicia de Dios. Por ejemplo, ya en Deuteronomio capítulo 9, versículo 6 dice: por tanto sabe que no es por tu justicia que Jehová tu Dios te da esta buena tierra para tomarla. Nunca ha sido la justicia de los hombres, porque nuestra justicia es totalmente insuficiente. Aún terminando el libro de Deuteronomio, en el capítulo 33, versículo 29, dice: bienaventurado tú, oh Israel, ¿quién como tú? Pueblo salvo por Jehová. ¿De quién es la justicia? ¿De quién es la salvación? Es solamente de Dios. Por eso después también en los salmos, por ejemplo, Salmo 37, 39 dice: pero la salvación de los justos es de Jehová. La justicia, la salvación, siempre ha sido por una obra de Dios, nunca por los méritos humanos. Cuando el pueblo de Israel vuelve del cautiverio babilónico con Esdras y Nehemías, recordemos que Esdras era un escriba, por lo tanto pertenecía a este grupo ya de los religiosos, pero en aquel tiempo los escribas tenían una visión correcta de la justicia de Dios.
Porque en Esdras capítulo 9, versículo 15, encontramos una hermosa declaración de Esdras, diciendo lo siguiente: Oh Jehová, Dios de Israel, tú eres justo, puesto que hemos quedado un remanente que ha escapado, como en este día. Henos aquí delante de ti nuestros delitos, porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto. Hasta ahí la lectura. Ese era el concepto correcto que tenían los religiosos de aquel tiempo, los escribas, que eran los que se dedicaban a enseñar y a copiar la escritura. Sin duda que también los sacerdotes y los demás que estaban en la parte del pueblo de Israel religiosa. Pero sin embargo, pasaron todos estos años, aproximadamente 400 años, desde el retorno hasta que aparece Jesús, y algo pasó en aquel tiempo. Esta enseñanza sana de que la justicia, la salvación, es solamente por una obra de Dios, algo ocurrió. Se desviaron y empezaron a decir, como en los tiempos de Isaías: apártate de mí, que soy más santo que tú. Se desviaron. Pensaron que la salvación es por algo que ellos pueden hacer. Por eso que Jesús, cuando aparece, corrige justamente eso. Y en Mateo 5:20 él dice: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Qué pasó con el escriba Esdras y el concepto correcto que él tenía de la justicia? Lo cambiaron. Pasaron a un sistema de obras, pasaron a un sistema totalmente religioso. Dijo Jesús también allí en capítulo 9 de Mateo, versículos 11 al 13, cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos: ¿por qué vuestro maestro come con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprender lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Qué le había pasado a los escribas, a los fariseos? Se habían desviado y se habían sentido ellos justos por sí mismos. Como el pueblo de Israel había recibido todas estas bendiciones, pensaban que automáticamente, por ser del linaje de Dios, por haber recibido el pacto, la palabra de Dios, y por cumplir la ley, esa era la justicia suficiente para ser salvos. Pero no es así. La justicia de Dios solamente se revela en salvación por la fe. Lo primero que se nos dice en Génesis 15 fue que Abraham, el padre de la fe, creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia. Siempre ha sido esa la enseñanza, no ha cambiado. Los fariseos, los religiosos la cambiaron y empezaron a enseñar algo falso al pueblo de Israel. Por eso que es tan notable que cuando Pablo, que era un fariseo, y cambia su vida, él lo entiende muy bien. En Filipenses capítulo 3 y versículo 9 lo explica muy bien. Filipenses 3:9 dice: y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Ahí está, la verdadera justicia es por fe, es por creer que somos pecadores, que estamos perdidos, alejados de Dios, y que lo único que merecemos es el castigo y la condenación. Pero a Dios ofrecernos en su gracia la justicia de su Hijo lograda en la cruz y poner nuestra fe en ello, es que el ser humano pecador puede recibir la salvación. Ese es el verdadero evangelio, esa es la verdadera justicia de Dios. Así que entendiendo esto, vamos al versículo 14 aquí de Romanos 10, que dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Aquí Pablo está usando varios verbos subjuntivos, es decir, que hablan de una posibilidad. Dice que la obra del Evangelio en el corazón de los pecadores, ya sean paganos o religiosos, para que ellos puedan invocar a Dios, para que ellos puedan tener una relación con Dios, tienen que creer. La salvación siempre ha sido por la fe, nunca por las obras, por creer. Dice aquí el capítulo 4 de Romanos, versículo 4, Romanos 4:4 dice: pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Los que están obrando, los que están tratando de ganar la salvación por obras, por una religión o por cualquier otro medio,
lo único que están haciendo es acumulando una deuda, no recibiendo la gracia de Dios. Por eso que el versículo 5 dice, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Aquí entonces Pablo sigue diciendo que de modo que para que los incrédulos puedan creer y luego invocar a Dios, una vez salvos, deben que hacer ¿qué cosa? Oír el mensaje de salvación. Así comenzó el ministerio de nuestro Señor Jesús en Marcos capítulo 1, versículo 14. Dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. El Señor partió predicando un mensaje que podían oír con contenido de arrepentimiento, de creer en el mensaje que Él traía. Y algo muy interesante ocurrió en Mateo capítulo 3, esto lo agrega Mateo en el capítulo 3, si me acompañan también allá, dice el versículo 23 de Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 4, versículo 23, dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo, y se difundió su fama por toda Samaria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. ¿Qué ocurrió aquí? Que las palabras de la predicación no solamente son eso, sino que también deben ir acompañadas por la fama de las personas transformadas. Aquí Jesús solamente empezó a predicar en el norte del país, en el norte de Israel, en Galilea, pero dice que su fama se hizo conocida hacia el sur, llegando a Jerusalén, Judea e incluso al otro lado del Jordán. Si nosotros pensamos en nuestra propia realidad o en nuestra propia iglesia, pensemos qué pasaría si tenemos vecinos que están a 5 cuadras de nosotros, o a 10 o a 20 cuadras, y que quizás nunca han oído o ni siquiera saben que hay un grupo de creyentes que se reúne aquí en este barrio hace por lo menos 10 o 20 o más años. ¿Qué pasó? ¿Por qué no está esa fama si es que no saben? La razón es que quizás las personas que están en esa iglesia no tienen la fama de Cristo, y esto no lo reemplaza ningún método. No lo reemplaza ningún método. Los hijos de Dios no solamente tienen que predicar el mensaje, contar el mensaje de salvación de Cristo, sino que también debe ir acompañado con su testimonio. Y cuando ese testimonio está acompañado del mensaje, si ha sido transformada esa persona, su testimonio va a llegar incluso más lejos que sus palabras. Aunque no lo conozcan, cerca suyo o muy lejos suyo van a decir, allí hay un creyente, allí hay un grupo de creyentes que se reúnen. Así que no pensemos solamente en los métodos de ir puerta a puerta y alcanzar a la gente de esa manera. Si los hijos de Dios predican el mensaje audiblemente, lo cuentan, pero también eso va acompañado con sus vidas, ese mensaje va a llegar más lejos incluso de lo que usted puede hablar. Jesús predicó en el norte de Israel, pero su fama llegó hasta todo el país. Hay personas que a veces no saben nada tampoco, absolutamente nada acerca de Dios. Por ejemplo, aquí en el contexto del libro, se habló anteriormente del faraón egipcio, ¿recuerdan? Y él dijo que nunca había oído del Dios de Israel. En Éxodo capítulo 5, versículo 1 dice, después Moisés y Aarón entraron a la presencia del faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta al desierto. Y el faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová y tampoco dejaré ir
a Israel. Hay gente que nunca ha escuchado de Dios, que no saben absolutamente nada. Aquí Faraón escuchó, pero no se arrepintió. Y aquí ya es donde podemos ver el mensaje de este pasaje, que los que hemos ya conocido a Cristo y el Señor nos manda que anunciemos el mensaje, esa es nuestra única labor, ser fieles en anunciar el mensaje de Cristo. Los resultados le pertenecen a Dios. No fue que Moisés falló si el faraón no se convirtió o no creyó en Dios, o toda la nación de Egipto no creyó y constantemente Dios tuvo que enviar estas plagas sobre Egipto y aún así no creyeron. Fueron testigos de todas estas maravillas de Dios, pero no temieron y no se arrepintieron de su maldad. Vemos aquí que la única forma de que una persona se convierta a Dios es que Dios sea el que obre. Como dice Juan 16:8, el Espíritu Santo va a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Así que nuestra única labor para que las personas puedan creer, para invocar a Dios, que puedan oír, es que nosotros prediquemos. La iglesia lo único que tiene que hacer es anunciar el mensaje. Nosotros no podemos convertir a nadie, no podemos transformar el corazón de nadie. Esa es una parte que solamente Dios puede hacer. No importa qué tan bien lo hagamos, qué métodos usemos. Lo importante es hacerlo con fidelidad, acompañado con una vida transformada, y el Señor va a dar los resultados. Los resultados son de Dios. Sigue diciendo el versículo, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? Pablo también habló a muchas personas, predicó a muchas personas que incluso se burlaban de él. Por ejemplo, cuando él estuvo en Atenas y habló con los sabios griegos allí en el Areópago acerca de Jesús, dice Hechos 17, versículo 16, dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Para estos filósofos griegos, para estos sabios griegos, ellos ni sabían de Jesús. Dice que para ellos era nuevo mensaje, unos nuevos dioses. Así que la razón por la cual Dios quiere que nosotros prediquemos es porque hay personas que ni siquiera saben acerca de Dios, acerca de Cristo, acerca del mensaje. Hasta ahí llega la labor de la iglesia. El Señor dijo en la Gran Comisión, en Mateo 28, que debíamos predicar el Evangelio, enseñar la palabra de Dios a los creyentes. En Hechos 1:8, la misma comisión, predicar el Evangelio. Marcos 16:15. Y así, todos esos pasajes hablan de la misión de la iglesia, es predicar el Evangelio a los inconversos, a los que no han creído, y enseñar la Escritura a los creyentes. Esa es la misión de la iglesia. Los resultados son siempre de Dios. Versículo 15 dice de Romanos 10, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. La primera pregunta dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Para que nosotros podamos comprender qué entendía Pablo al decir enviados para predicar, tenemos que pensar en la experiencia justamente del apóstol Pablo. Actualmente el plan de Dios se llama la iglesia, y no significa que Dios ha desechado a Israel. No creemos en la doctrina del supuesto reemplazo de Israel. La iglesia no es el nuevo Israel, la iglesia no ha reemplazado a Israel. Dios va a cumplir porque es fiel y Él dice la verdad, Él va a cumplir todas las promesas que Dios dio en el Antiguo Testamento a su pueblo Israel. El reino mesiánico, las promesas a David, todo eso se va a cumplir. No somos el nuevo Israel. La iglesia es
la esposa del Cordero, somos la esposa de Cristo. No somos súbditos del rey, somos la esposa del rey. Israel y las naciones que crean en Dios, ellos son súbditos. Así que la iglesia incluso tiene un lugar más especial que las naciones que han sido salvas y que el pueblo de Israel. Así que en el tiempo actual, hasta que venga el arrebatamiento de la iglesia, evento que puede ocurrir en cualquier momento, no hay ninguna cosa que deba ocurrir ni señal que deba ocurrir para que esto ocurra. El arrebatamiento puede ser hoy. Mientras eso no ocurra, el plan actual de Dios se llama la iglesia. Luego de la conversión del apóstol Pablo, muy posiblemente en ese encuentro inmediatamente allí con Jesús, en Hechos capítulo 9, el apóstol Pablo estuvo un tiempo recibiendo al Señor Jesús mismo para que él pudiera aprender la doctrina de Cristo, enseñada directamente por Jesús a él, tal como los profetas del Antiguo Testamento, cuando ellos decían, vino a mí palabra de Jehová diciendo. Lo mismo pasó con Pablo por un tiempo bastante largo, fueron años en que el Señor le estuvo enseñando a Pablo, se le aparecía en revelación y le enseñaba. Esto lo sabemos, no es un invento, lo sabemos por Gálatas, capítulo 1, versículo 11. Dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, porque yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Así que, ¿cómo aprendió Pablo toda la doctrina que él enseña en las epístolas, como Efesios, toda la enseñanza de Pablo a Timoteo y a Tito, todo lo que tiene que ver con la iglesia en Colosenses, la cristología que él enseña, todo lo que le enseñan las cartas? Él lo aprendió por revelación de Cristo mismo. Así que en ese tiempo, Pablo estuvo siendo formado, pasando de ser un fariseo conocedor de toda esa doctrina, pero luego cambiándola hacia la verdad, hacia Cristo. Hasta que en un momento, Bernabé de Antioquía va a buscar a Pablo, que está en Tarso. Esto lo sabemos por Hechos capítulo 11. Y Bernabé toma a Pablo, en ese tiempo aún Hechos lo llama Saulo, y lo lleva a Antioquía. Esto lo tenemos en Hechos capítulo 11. Y veremos que el programa de Pablo es muy sencillo. Pablo estuvo en la iglesia de Antioquía por un año enseñando, dice Hechos 11:26, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Cuál es el primer paso del plan que vemos en el enviar que habla Pablo acá? Pablo llegó a una iglesia y empezó a enseñar la escritura por un año constantemente, enseñando, formando a la iglesia. Fue tanto el impacto de esta formación que tuvo la iglesia en la palabra, en la escritura, que por primera vez se usó el término cristianos. Dijeron, ellos son pequeños cristos. Porque la transformación, lo que decíamos hace un rato, la fama como la que tuvo Jesús, de que él habló en una parte, pero su mensaje llegó hasta otras partes, por su testimonio personal. No solamente por el mensaje hablado, sino que también por su persona. Así que armoniza perfectamente con lo que pasó con la iglesia de Antioquía. Estos hermanos estudiaron la palabra de Dios, se concentraron en crecer, no en experiencias, no en cosas externas, en emociones, se concentraron en crecer en la palabra, porque los hijos de Dios tienen hambre por la palabra, desean crecer en la palabra de Dios, es su alimento. Y estuvo ese tiempo y luego pasó un poco más de tiempo. Más o menos los tiempos en el libro de los Hechos entre las secciones son aproximadamente 5 a 7 años. Cuando llegamos al capítulo 13 de Hechos, vemos que se nos dice en el versículo 1 del capítulo 13 de Hechos, dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo.
Es decir, pasó un tiempo, más de un año, y Pablo seguía con Bernabé enseñando y formando a la iglesia. ¿Y qué pasó? Que luego de unos años tenemos que hay líderes en la iglesia formados. Ese es el crecimiento natural que va a tener una iglesia en la misión de Dios de enviar y predicar el Evangelio, en el cual primero la iglesia se fortalece en la palabra, no como lo que le pasó al grupo de creyentes a los cuales el escritor de Hebreos escribe. Recuerdan en Hebreos capítulo 5, dice Hebreos capítulo 5 versículo 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. No pasó así en la iglesia de Antioquía. Crecieron en la palabra y esto impactó hacia afuera. Se formaron líderes y llegando al capítulo 13 de Hechos entonces dice el pasaje, versículo 2, ministrando estos al Señor y ayunando dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. ¿Qué ocurrió aquí? La iglesia creció, la iglesia formó líderes y el Espíritu Santo entonces, en medio de este servicio a Dios, llama a los mejores líderes, a Bernabé y a Pablo, y los saca y los lleva para que hagan una misión, predicar el Evangelio y fundar iglesias. Esto es el verdadero ministerio misionero. Este mismo proceso Pablo lo hizo en otros lugares. Por ejemplo, si avanzamos en el libro de los Hechos y llegamos al capítulo 16, Hechos capítulo 16, vemos que Pablo también hizo el mismo proceso cuando estuvo en Corinto. Él estuvo en Corinto enseñando y haciendo el mismo proceso por 1 año y medio. También enseñando a la iglesia, formándola, solidificándola en la palabra. Eso es lo que hace Pablo en su programa. Y luego cuando llegamos al capítulo 20, nos dice qué es lo que estuvo haciendo también en la iglesia de Éfeso. Ahí estuvo más tiempo. En el versículo 31 dice, por tanto, velad acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Aquí Pablo había dicho que él no había rehuido enseñar todo el consejo de Dios. Versículo 27. Así que, ¿qué hacía Pablo? Pablo salió de Antioquía, luego de hacer el mismo proceso que hizo en Antioquía, lo hizo en otros lugares, enseñó, formó líderes y luego seguía formando otras iglesias. Así que la misión de Pablo fue la misión de Mateo 28, fue la misión de Hechos 1:8, fue la misión de Marcos 16:15. Evangelizar, discipular, plantar iglesia. Este es el verdadero ministerio misionero que tiene la iglesia. Y es lo que debe seguir haciendo también cada iglesia local. Cada creyente también está llamado a repetir este mismo proceso en su iglesia local, si es que el Señor nos lo llama a salir fuera para hacer un ministerio como el de Pablo. Tenemos que estar predicando el Evangelio acompañado con una vida transformada, discipulando a otros, y el Señor así hace crecer y bendice a su iglesia. Volviendo a Romanos 10, sigue diciendo el versículo, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, como está escrito. Aquí, al decir como está escrito, Pablo a continuación va a citar dos partes.
Nahum capítulo 1, versículo 15 e Isaías 52, 7. Es importante nuevamente comprender que para que haya conversión a Dios debe haber una transformación en los corazones y es una obra que solamente Dios puede hacer. Como Jesús le explicó a Nicodemo en Juan capítulo 3, tienes que nacer de nuevo. Considerando la cita de Nahum capítulo 1, recordemos lo que pasó previamente unos 150 años antes. Porque Nahum profetizó sobre la ciudad de Nínive. Nínive lo conocemos muy bien por el profeta Jonás. Unos 150 años antes de Nahum, Jonás predicó un mensaje que era muy simple. Muy simple. Dice Jonás capítulo 3 versículo 1, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo, este es el mensaje que predicó Jonás, una breve sentencia nada más. Dijo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Eso era todo lo que Jonás decía por las calles de Nínive, no decía nada más. Notamos aquí que los hijos de Dios estamos llamados a predicar fielmente lo que Él nos ha dicho. Debemos predicar solamente este libro. Esto es lo que Él nos ha dejado. Dios le dijo, di esto a Nínive y nada más. Y eso hizo. Fue un heraldo fiel. ¿Y qué ocurrió? Dice, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Cuando la iglesia hoy también es fiel a Dios y predica fielmente lo que Dios nos ha dicho hacer, el Señor va a bendecir. Pero si nuestro mensaje no es dado y además no va acompañado, probablemente ni nuestros vecinos cercanos van a saber nada acerca de Cristo. Nahum entonces, 150 años después, predicó nuevamente sobre Nínive porque nuevamente esta ciudad se había corrompido. Y lamentablemente esa generación no le fue bien. Porque termina el libro de Nahum diciendo lo siguiente, Nahum 3:19. No hay medicina para tu quebradura. Tu herida es incurable. Todos los que oigan tu fama batirán las manos sobre ti, porque ¿sobre quién no pasó continuamente tu maldad? Y así termina el libro de Nahum. Nínive fue juzgada. Así que no importa cuán elocuente y grande sea el mensaje, Jonás dijo solamente lo que Dios le pidió y la gente de Nínive creyó. Nahum, 150 años después, predicó mucho y se dedicó mucho e hizo mucho, pero no hubo resultados, no hubo conversión. Lo mismo Isaías, por eso que Pablo lo cita. Isaías tiene un extenso libro, el libro de Isaías, con 66 capítulos, una joya de la literatura del Antiguo Testamento. Pero ministerialmente, hablando en números, humanamente, Isaías fracasó. La gente no se convirtió, no volvió a Dios por la predicación de Isaías. Alguien podría criticar a Isaías, criticar también a Nahum. También podríamos criticar al profeta Jeremías y a muchos más que no tuvieron éxito en su ministerio. Pero nuevamente, ellos se presentan delante de Dios de una manera gozosa delante de Dios. ¿Por qué? Porque ellos fueron fieles delante de Dios. Ellos hicieron lo que Dios les pidió que hicieran. No hubo los resultados que humanamente nosotros esperamos, pero ese no es el verdadero éxito. El verdadero éxito es ser fieles a Dios, no los números, porque los resultados los dará Dios en su soberana voluntad. Así que no debemos criticar el ministerio de estos profetas, de Nahum, de Isaías o de Jeremías, porque son de Dios los resultados. Pensemos incluso en el mismo Señor Jesucristo, que Él también fue abandonado al final. Él quedó solo. Cuando fue arrestado, todos los apóstoles lo abandonaron. Lo mismo le pasó a Pablo.
Pablo terminó solo, ¿recuerdan? Solo, encarcelado, y Pablo dice, el único que está conmigo es Lucas. Todos los demás lo han dejado de lado. Lo que la Escritura nos dice es que debemos imitar la fe de ellos, no necesariamente los resultados. Debemos imitar la fe de aquellos que son fieles a Dios. Porque, por ejemplo, los falsos maestros tienen enormes resultados, pero no debemos seguirlos a ellos. No importa qué buenos aparentes resultados tienen, porque ellos no son fieles a Dios. Ellos no están sirviendo a Dios, sirven a otro, al maligno. Dice segunda de Timoteo, capítulo 4, si me acompaña ya, segunda de Timoteo 4, versículo 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Estos falsos maestros, aún en el tiempo actual, tienen un gran éxito. Multitudes van tras ellos, pero eso no significa que tienen la bendición de Dios. No es los resultados verdaderos son solamente de Dios. El apóstol Pablo, que lamentablemente tuvo muchísima oposición en su ministerio, aún por una iglesia que fue una que él mismo fundó, que fue la iglesia de Corinto. Había un grupo opositor a Pablo que lo menospreciaba mucho, lamentablemente, y lo atacaba. Y Pablo les escribe esto en 1 Corintios capítulo 4. Dice, 1 Corintios 4:1. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Dios y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo. Y aquí viene la clave, el versículo 4. Dice, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. ¿Quién es el único que va a ver todo esto, que va a revelar las verdaderas cosas? El Señor. El Señor. Nosotros solamente debemos imitar la fe y la fidelidad de aquellos que han sido antes que nosotros. Como dice el apóstol Pedro, el Señor Jesucristo, el príncipe de los pastores, Él vendrá y tratará con sus siervos. Terminemos la última parte del versículo 15 que dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Aquí entendemos mucho mejor la bienaventuranza de los pacificadores. Bienaventurados los pacificadores. Ellos anuncian la pecaminosidad de los hombres y la santidad de Dios, y que ahora Dios ha enviado a su Hijo para que el hombre pueda tener paz con Dios. Como lo explica muy bien Pablo en Romanos capítulo 5, versículo 1. Porque nosotros estábamos en guerra con Dios. Cuando no conocíamos a Cristo estábamos tan lejos de Dios. No teníamos paz con Dios. Pero cuando creímos en Cristo como nuestro Señor y Salvador, fuimos reconciliados con Dios. Y eso hacen los que anuncian la paz, los verdaderos pacificadores. Anuncian la posibilidad de reconciliación con Dios por medio de Cristo. Que Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres, el único camino al Padre. Y de los que anuncian, dice el versículo, las buenas nuevas. Ahí está la palabra clave, los que anuncian, los que anuncian. La única labor nuestra es anunciar y los resultados son de Dios. Esta semilla que es la palabra de Dios, el Evangelio de Cristo,
Es ella la que germina. Nosotros no tenemos cómo producir con nuestro esfuerzo los frutos. Es algo que solamente Dios puede hacer. Es el Espíritu de Dios el que va a iluminar y hacer entender a una persona en la oscuridad de su alma incrédula. La única que puede hacer el cambio. Jesús explicó esto a sus discípulos allí en Mateo 13, cuando les explicó la parábola del sembrador. Dice Mateo 13:18, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al ver la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Así que el oír y hacer entender la palabra no es una obra que nosotros podamos hacer, sino que solamente el Señor. Nosotros solamente anunciamos. La paz que anunciamos es la reconciliación, estar en paz con Dios. Eso es lo único que nosotros podemos hacer, anunciar la buena noticia. Y la obra en el corazón solamente la puede hacer Dios por una obra del Espíritu Santo. Hemos visto en esta noche que los hijos de Dios solo anuncian el Evangelio. Los resultados son de Dios. Así que estamos predicando el Evangelio acompañado con un testimonio verdadero. Bueno, sus palabras van a llegar más lejos incluso que lo que usted pueda alcanzar a hablar. Así fue con el caso de nuestro Señor. Que como iglesia podamos estar creciendo en la palabra para que aún de en medio nuestro puedan salir personas hacia afuera para poder predicar el Evangelio. Que nuestra iglesia pueda tener iglesias hijas. Ese es el plan de Dios. Ese es el plan de la misión de Dios. Esos resultados los va a dar Dios. Nuestra parte es ser fiel a Él y predicar lo que Él nos ha pedido que hagamos. Vamos a tener un tiempo de oración para terminar. Padre, le agradecemos, Señor, por esta porción de su palabra. Gracias, Señor, porque los resultados vienen solamente de usted, no son nuestros. Gracias, Padre, porque nuestra labor es anunciar con fidelidad, es crecer en su palabra, es ser una iglesia fiel y usted va a traer los resultados. Oramos por aquellas personas que aún no le conocen y ayúdenos a nosotros a hacer nuestra parte, que es fielmente comunicar el Evangelio y orar para que su Espíritu pueda estar convenciendo de pecado, de justicia y de juicio a esas personas que aún no le conocen. Gracias, Padre amado, por su palabra, por la obra de su Espíritu, y pedimos, Señor, que usted pueda estar salvando almas en este tiempo, y a nosotros, Señor, ayúdenos a ser fieles. Padre amado, lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Gracias al Señor por su palabra, hermanos, en esta noche. Que el Señor les bendiga, que puedan descansar meditando en el Señor, en su palabra y en sus promesas. Los resultados son de Él. Que el Señor les bendiga.